En las carreteras más solitarias de México, donde el asfalto se encuentra con la leyenda, un grupo de motociclistas está a punto de descubrir que algunos caminos deberían permanecer olvidados. Cuando la noche cae sobre el desierto de Durango, algo despierta en la carretera del diablo. No es solo una carretera, es un portal. Y quienes se atreven a transitarla después del ocaso descubren que no están solos. El motorista fantasma los espera, con su moto envuelta en llamas azules y un odio que trasciende la muerte. Esta es la historia de 5 amigos que desafiaron la advertencia de un anciano y se enfrentaron a una maldición que lleva décadas cobrándose víctimas. ¿Lograrán escapar de este espíritu vengativo, o se unirán para siempre a su procesión mortal en la carretera maldita? Antes de empezar con estas historias de terror, por favor, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿dónde las escuchas esta noche? Bien, comencemos la historia. En las montañas áridas de Durango existe una carretera que los lugareños llaman la Carretera del Diablo. Un tramo de asfalto agrietado que serpentea entre cañones profundos y barrancos sin fondo donde el viento aúlla como almas en pena y donde la temperatura puede descender dramáticamente incluso durante los meses más calurosos del verano, creando un microclima que parece desafiar todas las leyes naturales de la meteorología. Esta historia comienza en el año 2008, cuando un grupo de 5 motociclistas experimentados de la Ciudad de México decidió emprender un viaje épico hacia el norte del país. Buscando la aventura y la adrenalina que solo las carreteras solitarias y peligrosas pueden ofrecer a aquellos que aman la libertad absoluta que proporciona viajar en motocicleta. El líder del grupo era Roberto Méndez, un hombre de 42 años con más de 20 años de experiencia en motociclismo de larga distancia. Conocido entre sus amigos y en los clubes de motociclistas como el Halcón debido a su habilidad casi sobrenatural para detectar peligros en el camino antes de que se materializaran completamente. Una intuición desarrollada a través de miles de kilómetros recorridos en todo tipo de condiciones climáticas y geográficas. Los acompañaban Miguel Sánchez, un ingeniero mecánico de 38 años quien personalmente mantenía y modificaba todas sus motocicletas, Andrés Cortés. Un fotógrafo profesional de 40 años que documentaba cada viaje con imágenes impresionantes que había publicado en varias revistas especializadas, Carlos Ruiz. Un abogado de 35 años que encontraba en estas escapadas el antídoto perfecto contra el estrés de los tribunales, y el más joven del grupo, David Torres, quien apenas tenía 25 años y para quien esta era su primera gran travesía por las legendarias y a menudo peligrosas carreteras del norte de México. Aunque ya había acumulado experiencia considerable en rutas más cortas y menos desafiantes cerca de la capital. Salieron de la Ciudad de México un viernes por la mañana temprano, con sus mochilas cuidadosamente cargadas de provisiones que incluían herramientas de reparación, mapas detallados tanto impresos como digitales, equipos de camping de alta calidad, y la emoción característica de quienes buscan escapar temporalmente de la rutina urbana sofocante para reconectar con la naturaleza y con esa parte primitiva del espíritu humano que anhela la aventura sin límites. El plan era relativamente sencillo pero ambicioso: atravesar varios estados del centro y norte del país. Acampar bajo las estrellas en lugares remotos donde la contaminación lumínica no existía y se podía ver la Vía Láctea con claridad perfecta. Y finalmente llegar a Chihuahua en aproximadamente 4 días de viaje intenso pero satisfactorio. Todo marchaba según lo planeado durante los primeros 2 días, cruzaron Querétaro sin incidentes. Atravesaron partes de San Luis Potosí donde se detuvieron a comer gorditas tradicionales en un pequeño pueblo que parecía congelado en el tiempo. Y llegaron hasta Zacatecas donde pasaron una noche en un hotel modesto pero limpio, compartiendo historias de viajes anteriores y planificando las rutas del día siguiente con el entusiasmo de niños planeando una gran aventura. Fue al tercer día cuando todo comenzó a tomar un rumbo inesperado e inquietante. Roberto, estudiando sus mapas durante el desayuno, había marcado un desvío particular que prometía vistas espectaculares de los cañones duranguenses.
Una ruta alterna que, según había leído en foros de motociclistas, ofrecía paisajes que valían completamente la pena el esfuerzo adicional de navegar por caminos menos mantenidos. Lo que no mencionaban esos foros, o quizás lo que Roberto había pasado por alto en su entusiasmo, era que los locales evitaban esa ruta como si fuera territorio absolutamente maldito, especialmente después de que caía el sol. Cuando se detuvieron alrededor del mediodía en una gasolinera abandonada o semi-abandonada para revisar sus motocicletas, verificar la presión de las llantas, ajustar cadenas y asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones mecánicas antes de adentrarse en territorio más remoto, un anciano que cuidaba unas cabras cerca del lugar se acercó lentamente hacia ellos. Cojeando ligeramente y apoyándose en un bastón de madera desgastado por años de uso. Su rostro estaba profundamente curtido por décadas de exposición al sol implacable del desierto, mostraba una expresión de profunda preocupación mezclada con algo más, quizás miedo o una tristeza antigua. Y sus ojos nublados por cataratas parecían ver más allá de lo que la visión física normal permitiría. No tomen ese camino cuando caiga la noche, les advirtió con voz temblorosa pero firme, señalando con su bastón hacia la dirección que los mapas de Roberto indicaban. Allí aparece el motorista fantasma. Un espíritu vengativo y torturado que persigue a quienes se atreven a transitar por su territorio después del crepúsculo, arrastrándolos hacia el mismo destino horrible que él sufrió hace décadas. El anciano procedió a contarles la historia completa sin que nadie se lo pidiera, como si sintiera la obligación moral de advertir a estos forasteros que claramente no conocían los peligros sobrenaturales de la región. Explicó que en los años 50, un motociclista llamado Joaquín Reyes, conocido por su temeridad y arrogancia, había apostado con otros corredores que podía atravesar ese tramo de carretera a velocidades imposibles durante la noche más oscura del año. Perdió el control en una de las curvas más traicioneras, precipitándose junto con su máquina hacia un barranco cuyo fondo nunca ha sido alcanzado por ningún equipo de rescate. Su cuerpo nunca fue recuperado, y según la leyenda local transmitida de generación en generación, su alma furiosa y resentida quedó atrapada en ese lugar, condenada a repetir eternamente ese último viaje fatal. Y ahora buscaba compañía para su tormento eterno, intentando arrastrar a otros motociclistas hacia el mismo abismo que se convirtió en su tumba. Los motociclistas, envalentonados por años de experiencia enfrentando todo tipo de condiciones difíciles en carreteras de todo México y quizás por un exceso de confianza que rayaba en la arrogancia, rieron amablemente pero condescendientemente ante la advertencia del viejo, considerándola simplemente una leyenda local pintoresca diseñada para asustar a los forasteros o quizás para mantener alejados a los turistas de áreas que los lugareños preferían preservar intactas. Le agradecieron cortésmente por su preocupación, le ofrecieron algo de dinero por permitirles usar el espacio cerca de su gasolinera, y le aseguraron que serían extremadamente cuidadosos. Ignorando las súplicas cada vez más desesperadas del anciano, quien incluso se ofreció a hospedarlos gratuitamente en su humilde casa si prometían esperar hasta el amanecer para continuar su viaje. Los 5 motociclistas continuaron su camino mientras el sol comenzaba su descenso gradual hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas, púrpuras y rojos intensos que, en retrospectiva, parecían advertencias naturales de lo que estaba por venir, colores que gradualmente darían paso a la oscuridad absoluta y opresiva del desierto duranguense donde no existe iluminación artificial de ningún tipo. La carretera se volvió progresivamente más estrecha y sinuosa a medida que avanzaban, con curvas cerradas y peligrosas que bordeaban precipicios donde la mirada se perdía en la negrura incomprensible. Barrancos tan profundos que arrojar una piedra por el borde no producía ningún sonido de impacto audible. Las paredes rocosas a ambos lados del camino se elevaban como gigantes silenciosos, creando un efecto de cañón que amplificaba el rugido de sus motores hasta convertirlo en un estruendo que resonaba y se multiplicaba en ecos fantasmales. Aproximadamente a las 9 de la noche, cuando ya llevaban más de 2 horas en ese tramo completamente desolado sin encontrar absolutamente ninguna señal de vida humana, sin luces de casas, sin otros vehículos,
Sin nada excepto rocas, oscuridad y el camino serpenteante iluminado únicamente por sus faros, David Torres, quien iba al final de la formación como era habitual para el miembro menos experimentado del grupo, notó a través de su espejo retrovisor una luz distante que se aproximaba desde atrás a una velocidad que parecía imposible considerando las condiciones peligrosas de la carretera. Al principio pensó que era otro motociclista aventurero o quizás un automóvil conducido por alguien local que conocía perfectamente cada curva de memoria. Pero había algo profundamente extraño e inquietante en la forma en que esa luz se movía, zigzagueando erráticamente de un lado a otro del camino como si el conductor estuviera completamente ebrio o hubiera perdido total control del vehículo. David encendió su radio de comunicación para alertar a sus compañeros sobre el vehículo que venía aproximándose rápidamente desde atrás. Pero lo que escuchó en respuesta no fue la voz tranquilizadora de Roberto o de cualquiera de sus amigos, sino un sonido absolutamente escalofriante que heló su sangre instantáneamente. Una interferencia de radio mezclada con lo que parecían ser gritos humanos distorsionados de agonía extrema y el rugido completamente sobrenatural de un motor que no sonaba como ninguna máquina moderna o antigua que David hubiera escuchado en su vida. Un sonido que parecía provenir de alguna dimensión alternativa donde las leyes físicas que gobiernan la combustión y la mecánica simplemente no aplicaban de la misma manera. La temperatura del aire descendió abruptamente y dramáticamente, tanto que David podía ver claramente su propio aliento condensándose en densas nubes de vapor frente a su visor, a pesar de que momentos antes el calor residual del desierto era todavía sofocante y lo hacía sudar dentro de su equipo de protección. Este cambio de temperatura no era gradual ni natural, sino instantáneo y antinatural, como si hubiera cruzado alguna barrera invisible hacia una zona donde reinaban diferentes leyes termodinámicas. Roberto, quien lideraba el grupo y cuya intuición legendaria finalmente comenzaba a enviar señales de alarma urgentes, también había notado la presencia amenazante detrás de ellos y la había visto reflejada en su propio espejo retrovisor. Sin decir palabra, pero comunicándose perfectamente a través de señales de mano que todos en el grupo conocían por años de viajar juntos, indicó que todos debían acelerar inmediatamente y mantener una formación compacta sin separarse bajo ninguna circunstancia. Pero sin importar cuán rápido condujeran, empujando sus motocicletas hasta velocidades que eran francamente temerarias en esas condiciones de visibilidad limitada y camino traicionero. Aquella luz misteriosa y sobrenatural se acercaba más y más, ganando terreno de manera imposible hasta que finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudieron distinguir su origen aterrador. Era una motocicleta antigua, posiblemente de mediados del siglo XX a juzgar por su silueta clásica, completamente envuelta en llamas de un azul intenso e imposible que no parecían consumir el metal ni el cuero, sino que ardían sin fin y sin combustible visible, llamas que desafiaban toda comprensión de la química del fuego. El conductor era una figura absolutamente esquelética vestida con un traje de cuero negro completamente carbonizado y agrietado, su cráneo descarnado claramente visible bajo un casco antiguo profundamente agrietado. Y de sus cuencas oculares vacías emanaba un resplandor rojo intenso y maligno que atravesaba la oscuridad nocturna como faros directos del mismo infierno. El espectro no emitía ningún sonido humano reconocible, ningún grito ni palabra, pero el rugido de su máquina fantasmal resonaba literalmente en los huesos de los motociclistas vivos. Un sonido que parecía provenir no del mundo físico material, sino de algún plano de existencia paralelo donde reinaba el sufrimiento eterno y la condenación perpetua. Miguel Sánchez, habitualmente el más calmado y analítico del grupo debido a su entrenamiento como ingeniero, cayó presa del pánico absoluto al ver directamente esta aparición que violaba todas las leyes naturales que él conocía y entendía. Cometió entonces el error potencialmente fatal de girar su cabeza completamente para mirar directamente hacia atrás en lugar de confiar en sus espejos. Y en ese momento crítico de distracción su motocicleta se desvió peligrosamente hacia el borde del camino. Las llantas traseras rozando el precipicio y enviando pequeñas rocas cayendo hacia la oscuridad infinita mientras luchaba desesperadamente por recuperar el control de su máquina que parecía tener voluntad propia de
Precipitarse al vacío. El motorista fantasma se acercó hasta quedar a solo metros escasos de David Torres, quien podía sentir ahora un frío completamente antinatural emanando de aquella aparición maldita. Un frío que penetraba a través de su ropa protectora y su piel hasta llegar a congelar su sangre en las venas y hacer que su corazón latiera irregular y dolorosamente. Entonces, con un movimiento imposiblemente rápido que ningún ser humano viviente podría replicar, el espectro extendió su mano huesuda directamente hacia David. Sus dedos descarnados cubiertos de jirones de carne putrefacta rozando el aire a centímetros exactos de tocar la espalda del joven motociclista. En ese instante absolutamente crítico donde la muerte sobrenatural parecía inevitable, Roberto Méndez recordó súbitamente las palabras exactas del anciano de la gasolinera y comprendió con claridad perfecta qué debían hacer para salvarse. Gritó a través del radio una orden desesperada que todos debían seguir con sincronización perfecta. Simultáneamente apagar todas sus luces traseras y tomar la primera salida disponible sin importar absolutamente a dónde condujera, incluso si parecía llevar directamente hacia el abismo. Coordinaron la maniobra en perfecto sincronismo desarrollado a través de años de viajar juntos, y cuando sus luces se apagaron al unísono, la carretera se sumió en una oscuridad tan absoluta y completa que por un segundo que pareció extenderse por una eternidad no podían ver nada. Aceleraron ciegamente hacia una pequeña desviación que Andrés había notado apenas momentos antes, un camino de tierra apenas visible que descendía abruptamente hacia un valle oscuro. El motorista fantasma, aparentemente confundido o quizás limitado por las reglas sobrenaturales que gobernaban su existencia maldita, continuó por la carretera principal a una velocidad absolutamente sobrenatural que ninguna máquina física podría alcanzar. Sus llamas azules iluminando brevemente las paredes rocosas del cañón antes de desvanecerse completamente en la distancia como si nunca hubiera existido. Los 5 motociclistas no se detuvieron ni redujeron su velocidad hasta que llegaron temblando violentamente a un pequeño pueblo llamado San Juan del Río, ubicado a aproximadamente 20 kilómetros de distancia, donde finalmente pudieron detenerse, apagar sus motores y procesar colectivamente lo que acababan de experimentar. Temblaban no solo por el frío sobrenatural que todavía parecía adherirse a sus huesos, sino por el terror visceral y primitivo que todavía corría por sus venas como electricidad. Ninguno de ellos, ni siquiera Roberto con toda su experiencia, había enfrentado jamás algo remotamente similar. Al día siguiente, cuando finalmente se atrevieron a preguntar a los habitantes del pueblo sobre lo que habían experimentado, validando que no habían sufrido alguna alucinación colectiva, les contaron la leyenda completa exactamente como el anciano se las había narrado, confirmando cada detalle horrible y añadiendo otros que el viejo no había mencionado o que quizás había considerado demasiado perturbadores para compartir con extraños. En las profundidades remotas y misteriosas de la Sierra de Guanajuato existe un túnel abandonado que alguna vez durante el siglo XIX fue parte fundamental de una importante ruta minera que conectaba los ricos yacimientos de plata con las ciudades coloniales donde el metal precioso era procesado y enviado hacia Europa para enriquecer las arcas de la corona española. Un pasaje oscuro y húmedo excavado directamente en la roca viva por miles de trabajadores indígenas y mestizos que frecuentemente pagaban con sus vidas el costo de esta infraestructura colonial. Este túnel ahora permanece oficialmente cerrado al tráfico público debido a su estado avanzado de deterioro estructural que representa un peligro constante de derrumbes, pero también debido a las perturbadoras historias que han surgido consistentemente de sus entrañas oscuras a lo largo de las décadas. Relatos que los lugareños transmiten con voces bajas y miradas nerviosas como si el simple acto de hablar sobre el lugar pudiera invocar las fuerzas oscuras que supuestamente lo habitan. Esta historia particular involucra a una pareja de motociclistas extraordinariamente experimentados, Elena Gutiérrez y su esposo Fernando Mora, quienes en el año 2015 decidieron embarcarse en un proyecto ambicioso de explorar sistemáticamente las rutas menos transitadas y menos documentadas del Bajío mexicano en busca de locaciones fotográficas.
verdaderamente únicas y atmosféricas para su popular blog de viajes en motocicleta que había ganado considerable seguimiento entre entusiastas del motociclismo aventurero y la fotografía de paisajes. Elena había trabajado como fotógrafa profesional durante más de 15 años, especializándose en fotografía arquitectónica y de paisajes, con un portafolio impresionante que incluía publicaciones en revistas nacionales e internacionales de prestigio, mientras que Fernando, siendo ingeniero civil con especialización en estructuras históricas, aportaba una perspectiva técnica fascinante sobre los lugares que visitaban, explicando en el blog los aspectos arquitectónicos e históricos que la mayoría de los viajeros pasarían por alto completamente. Ambos compartían la pasión ardiente por las motocicletas desde que se conocieron durante sus años universitarios en una pequeña reunión de estudiantes motociclistas, y desde entonces habían recorrido juntos literalmente miles de kilómetros a lo largo de toda la República Mexicana, documentando meticulosamente cada viaje sin experimentar jamás algo que desafiara seria y fundamentalmente su comprensión completamente racional y científica del mundo natural y sus leyes inmutables. Era un sábado húmedo de octubre. El aire estaba cargado con la humedad característica y casi palpable de la temporada de lluvias que hace que la ropa se adhiera incómodamente a la piel y que cada respiración se sienta como inhalar líquido tibio. Cuando llegaron al pueblo semi-abandonado de Mineral de Pozos, un antiguo asentamiento minero que había conocido tiempos de gloria y prosperidad extraordinaria durante la época colonial cuando sus minas producían cantidades inmensas de plata y oro, pero que ahora era poco más que un pintoresco pueblo fantasma habitado principalmente por algunos artesanos que producían cerámica tradicional, algunos pintores y escritores buscando inspiración en la quietud, y buscadores de tranquilidad que habían abandonado las ciudades modernas para establecerse en este lugar donde el tiempo parecía haberse detenido completamente en algún punto indefinido del siglo XIX. Los pobladores, al enterarse de que estos motociclistas forasteros estaban específicamente buscando locaciones interesantes y fuera de lo común para fotografiar, les hablaron inevitablemente del túnel abandonado que se encontraba a aproximadamente 8 kilómetros al norte del pueblo, siguiendo un camino de terracería que ya casi no se usaba excepto ocasionalmente por algunos pastores que llevaban sus rebaños a pastar en las colinas circundantes. Sin embargo, estas menciones del túnel venían acompañadas de advertencias serias y repetidas, pronunciadas con expresiones genuinamente preocupadas que no parecían ser simple superstición teatral destinada a impresionar a los turistas. Los lugareños insistían enfáticamente en que no debían acercarse al túnel especialmente después del atardecer, pues según la tradición oral transmitida fielmente de generación en generación durante más de un siglo, se decía con absoluta certeza que las almas torturadas de los mineros que habían perecido horriblemente en derrumbes catastróficos, accidentes laborales espantosos y condiciones de trabajo infrahumanas durante la época colonial todavía vagaban interminablemente por esos corredores subterráneos oscuros y fríos, buscando eternamente la salida hacia la luz del día que nunca encontraron en vida, atrapados para siempre en ese momento final de terror y desesperación. Elena, siendo una persona inherentemente pragmática, educada en ciencias y profundamente escéptica ante cualquier tipo de supersticiones populares o creencias paranormales que no pudieran ser verificadas empíricamente, vio en estas advertencias precisamente la oportunidad perfecta para capturar imágenes verdaderamente atmosféricas y cargadas de historia que darían un toque único y memorable a su portafolio profesional. El tipo de fotografías que generarían interés genuino y compartirían ampliamente en redes sociales. Fernando, aunque naturalmente más cauteloso y conservador en su aproximación a situaciones potencialmente peligrosas debido a su entrenamiento profesional en evaluación de riesgos estructurales, finalmente accedió a la exploración bajo la condición explícita e innegociable de que solo explorarían la entrada exterior del túnel durante las horas de plena luz del día y absolutamente no penetrarían profundamente en su interior oscuro sin primero evaluar exhaustivamente las condiciones estructurales y los riesgos potenciales de colapso.
Llegaron al sitio alrededor de las 4 de la tarde, cuando el sol de octubre todavía proyectaba sus rayos oblicuos y dorados sobre el paisaje montañoso accidentado, creando sombras largas y dramáticas que Elena sabía serían perfectas para la fotografía artística que tenía en mente. El túnel se abría amenazadoramente en la ladera rocosa de una colina pronunciada como una boca gigantesca y oscura que parecía capaz de devorar todo lo que se acercara demasiado. Sus paredes exteriores de piedra tallada estaban completamente cubiertas de musgo verde brillante, líquenes naranjas y amarillos, y vegetación salvaje que había reclamado lenta pero inexorablemente la estructura abandonada durante las décadas de desuso absoluto. Viejas vías de ferrocarril completamente oxidadas y parcialmente enterradas bajo tierra y vegetación se extendían desde la boca del túnel hacia las profundidades invisibles, desapareciendo en la oscuridad absoluta y completa a pocos metros de la entrada donde la luz solar simplemente no podía penetrar. Elena comenzó inmediatamente su trabajo, tomando fotografías meticulosas del exterior del túnel desde múltiples ángulos, experimentando con diferentes configuraciones de apertura y velocidad de obturación, capturando expertamente la forma dramática en que la luz dorada del sol creaba contrastes impactantes con las sombras profundas y misteriosas del interior, mientras Fernando inspeccionaba cuidadosa y profesionalmente las condiciones estructurales del lugar con su ojo entrenado de ingeniero, notando y documentando mentalmente las grietas preocupantes en el techo de roca, los signos evidentes de inestabilidad geológica y el deterioro general que confirmaban absolutamente porque el túnel había sido clausurado oficialmente y marcado como peligroso por las autoridades municipales hacía ya varias décadas. Sin embargo, mientras ambos trabajaban concentrados en sus respectivas tareas, comenzaron simultáneamente a escuchar algo profundamente extraño y completamente inesperado proveniente del interior oscuro del túnel. Un sonido metálico distintivo y rítmico, como de picos de minero golpeando metódicamente contra piedra sólida, acompañado de voces humanas distantes y apagadas que parecían cantar o lamentar en un idioma o dialecto que no podían identificar completamente o con claridad, aunque ocasionalmente y de manera inquietante distinguían palabras sueltas en español antiguo que ya no se usaba comúnmente en el lenguaje moderno. Palabras que sonaban como si provinieran directamente del siglo XVI o XVII. La curiosidad profesional y el instinto periodístico vencieron temporalmente al sentido común y a las advertencias que les habían dado, y contra su mejor juicio y sus propias reglas de seguridad, decidieron adentrarse apenas unos metros en el túnel. Lo absolutamente suficiente para que Elena pudiera capturar algunas tomas fotográficas del interior atmosférico que imaginaba serían espectaculares con el contraste entre la luz exterior desvaneciente y la oscuridad interior absoluta. Encendieron las linternas LED de alta potencia montadas en sus cascos de motociclismo y las luces principales de sus motocicletas, penetrando muy lentamente y con extrema cautela en la oscuridad mientras el rugido amplificado de sus motores reverberaba violentamente contra las paredes de piedra sólida creando un eco ensordecedor y desorientador que se multiplicaba infinitamente hasta hacerse casi insoportable para los oídos. A medida que avanzaban metro por metro hacia el interior, notaron inmediatamente que la temperatura descendía notablemente y de manera antinatural considerando que apenas habían penetrado unos pocos metros desde la entrada. Y el aire se volvía progresivamente más denso y difícil de respirar, cargado con un olor penetrante a tierra húmeda y minerales mezclado con algo más. Un aroma metálico y profundamente desagradable que Elena reconoció con horror creciente como el olor inconfundible de sangre oxidada y carne en descomposición. Los sonidos de picos golpeando piedra y voces lamentándose se intensificaron dramáticamente hasta volverse casi ensordecedores. Pero lo verdaderamente perturbador y aterrador era que parecían provenir de todas las direcciones simultáneamente, desde adelante y atrás, desde arriba y abajo, desde los lados. Como si estuvieran completamente rodeados por una fuerza de trabajo invisible de cientos o miles de mineros espectrales que continuaban su labor eterna. Fernando sintió de repente y con absoluta certeza una presencia física directamente detrás de él, tan cerca que podía sentir lo que parecía ser respiración en su nuca,
Y giró bruscamente su cabeza iluminando con su linterna potente el espacio que debería haber estado vacío pero donde segundos antes habría jurado bajo cualquier juramento que alguien o algo estaba parado observándolo con intenciones desconocidas. Elena, mientras tanto, había comenzado a capturar imágenes con su cámara profesional, ajustando constantemente los parámetros técnicos para las condiciones de luz extremadamente desafiantes. Pero cuando revisó su pantalla digital para verificar la calidad de las fotografías que acababa de tomar, descubrió algo absolutamente inquietante que hizo que su sangre se congelara instantáneamente. En varias de las imágenes aparecían claramente figuras translúcidas pero definidas de hombres vestidos con ropa característica de mineros del siglo XIX, incluyendo sombreros de ala ancha, camisas rasgadas, pantalones sucios y herramientas de minería antiguas. Sus rostros estaban demacrados por el trabajo agotador y cubiertos de hollín negro. Sus ojos aparecían como huecos vacíos y oscuros mirando directamente hacia la cámara con expresiones inequívocas de súplica desesperada y desesperación absoluta que trascendía el tiempo mismo. Ninguna de esas figuras espectrales había sido visible a simple vista cuando Elena tomó las fotografías apenas segundos antes. Y esta discrepancia entre lo que sus ojos habían visto y lo que la cámara había capturado violaba fundamentalmente su comprensión de cómo funcionaba la realidad física. El pánico genuino comenzó a apoderarse de ambos cuando las luces de sus motocicletas empezaron a parpadear erráticamente y de manera completamente inexplicable desde el punto de vista mecánico. Como si algo invisible estuviera interfiriendo deliberadamente con sus sistemas eléctricos que acababan de revisar y estaban en perfecto estado de funcionamiento. Decidieron inmediatamente retroceder y abandonar el túnel, pero cuando intentaron dar la vuelta a sus motocicletas en el espacio limitado, descubrieron algo absolutamente aterrador que desafiaba toda lógica espacial. El camino por el que acababan de entrar apenas minutos antes ya no era visible en absoluto. La luz reconfortante del día que debería haber sido claramente perceptible desde su posición actual a solo unos metros de la entrada había desaparecido completamente y sido reemplazada por oscuridad absoluta e impenetrable en todas las direcciones posibles, como si hubieran penetrado kilómetros en lugar de metros. Era como si el túnel se hubiera extendido imposiblemente a su alrededor mientras no prestaban atención, encerrándolos deliberadamente en su vientre de piedra fría como algún organismo vivo y consciente que acabara de cerrar sus mandíbulas sobre presas desprevenidas. Fernando, haciendo un esfuerzo monumental por mantener la calma y el pensamiento racional a pesar del terror que amenazaba con paralizarlo completamente, sacó su brújula magnética profesional y su dispositivo GPS de alta precisión que había usado confiablemente en docenas de viajes anteriores. Pero ambos instrumentos de navegación giraban completamente enloquecidos sin señalar ninguna dirección coherente o consistente, volviéndose completamente inútiles ante la influencia de fuerzas que claramente desafiaban las leyes naturales del magnetismo y la física espacial. Las voces se volvieron exponencialmente más fuertes y más claras, y ahora podían distinguir palabras específicas, eran súplicas desesperadas en español colonial antiguo, mineros rogando por ayuda y misericordia, implorando que alguien los sacara de la oscuridad eterna, advirtiendo histéricamente sobre un derrumbe masivo que estaba a punto de ocurrir, que las vigas de soporte estaban fallando, que todos iban a morir aplastados. Elena y Fernando aceleraron sus motocicletas en la dirección que sus instintos les decían que debería ser la salida, pero sin importar cuánto avanzaran, quemando gasolina y empujando sus máquinas al límite. El túnel parecía extenderse infinitamente ante ellos, sus paredes rocosas moviéndose y cambiando de posición como si el lugar mismo estuviera vivo y consciente, reorganizándose deliberadamente para mantenerlos atrapados para siempre. Entonces, en un momento de claridad casi sobrenatural, Fernando recordó algo que había leído años atrás en un libro sobre supersticiones mineras y tradiciones funerarias mexicanas. Los espíritus atrapados en minas y túneles no necesariamente buscaban dañar a los vivos, sino que frecuentemente necesitaban simplemente que alguien del mundo de los vivos reconociera públicamente su sufrimiento y rezara sinceramente por el descanso eterno de sus almas atrapadas.
Detuvo su motocicleta inmediatamente, obligando a Elena a hacer lo mismo mediante señales urgentes, y en medio de ese espacio imposible que desafiaba la geometría euclidiana. Comenzó a recitar en voz alta una oración específica para los difuntos que su abuela profundamente religiosa le había enseñado cuando era apenas un niño pequeño. Palabras que no había pronunciado en décadas pero que surgieron de su memoria con claridad perfecta como si hubieran estado esperando este momento específico. Elena, comprendiendo instantáneamente lo que su esposo intentaba hacer y sin cuestionarlo a pesar de su escepticismo habitual, se unió a él, y juntos oraron sincera y fervientemente por las almas de los mineros que habían perdido sus vidas en ese lugar olvidado por la historia oficial, ofreciendo las oraciones que nadie había pronunciado por ellos en más de un siglo. Gradualmente pero perceptiblemente, los sonidos de picos y lamentos cesaron, las voces agonizantes se apagaron hasta convertirse en susurros que transmitían lo que parecía ser gratitud profunda, y ante ellos, como si una cortina invisible y pesada se descorriera lentamente, apareció nuevamente la luz reconfortante del día marcando claramente la salida del túnel exactamente donde debería haber estado desde el principio. Aceleraron hacia esa luz salvadora con cada gramo de velocidad que sus máquinas podían ofrecer, y cuando finalmente emergieron al aire libre fresco y limpio, descubrieron algo imposible. El sol estaba exactamente en la misma posición que cuando habían entrado, como si el tiempo dentro del túnel maldito no hubiera transcurrido de la misma manera que en el mundo exterior, o como si hubieran estado atrapados en algún bucle temporal que finalmente se había roto. Temblando violentamente y cubiertos de sudor frío a pesar de la temperatura templada del exterior, revisaron nuevamente todas las fotografías de Elena y encontraron que todas las imágenes tomadas dentro del túnel mostraban las mismas figuras espectrales de mineros. Pero en las últimas fotografías tomadas precisamente mientras rezaban, los rostros de los mineros fantasmales mostraban expresiones transformadas de paz genuina y gratitud profunda, y en la imagen final, aquellas figuras simplemente ya no estaban presentes, habían desaparecido completamente como si finalmente hubieran encontrado la liberación que buscaban durante más de un siglo de tormento. La autopista México-Querétaro es una de las vías más transitadas del país, una arteria vital que conecta la capital con el Bajío y el norte de México, recorrida diariamente por miles de vehículos que transportan mercancías, familias y viajeros de todo tipo. Sin embargo, existe un tramo específico entre los kilómetros 140 y 150 donde los motociclistas que viajan de noche han reportado encuentros inexplicables con una misteriosa mujer vestida completamente de negro, que aparece solicitando ayuda al borde de la carretera. Esta historia le sucedió a Javier Morales, un mensajero en motocicleta que durante años trabajó transportando documentos urgentes entre la Ciudad de México y ciudades del interior. Un trabajo que frecuentemente lo obligaba a viajar durante la madrugada cuando el tráfico era mínimo y las carreteras estaban prácticamente desiertas. Javier era un hombre de 38 años, padre de 2 hijos, escéptico por naturaleza y poco dado a creer en supersticiones o historias de fantasmas, atribuyendo la mayoría de los relatos paranormales a ilusiones ópticas, cansancio o la imaginación sobreactiva de personas sugestionables. Era una noche de marzo del año 2017, aproximadamente las 3 de la mañana, cuando Javier viajaba hacia Querétaro con un paquete de contratos que debían ser entregados a primera hora del día siguiente. La autopista estaba completamente vacía, iluminada solo por las luces de su motocicleta y las ocasionales lámparas del alumbrado público que parpadeaban irregularmente. Una densa niebla había comenzado a formarse, reduciendo la visibilidad y obligándolo a reducir su velocidad por precaución. Fue entonces cuando, al aproximarse al kilómetro 145, sus luces iluminaron una figura que se encontraba parada al borde del camino, gesticulando desesperadamente como si necesitara ayuda urgente. A medida que se acercaba, pudo distinguir que se trataba de una mujer joven, quizás de 25 o 30 años. Vestida con un elegante traje negro que parecía completamente inadecuado para estar en una autopista a esas horas de la madrugada.
Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, y aunque su rostro estaba parcialmente oculto por las sombras, Javier notó que su piel era extremadamente pálida, casi luminiscente en contraste con su vestimenta oscura. Siendo una persona de buen corazón y considerando que podría tratarse de alguien que había sufrido un accidente automovilístico, Javier detuvo su motocicleta a unos metros de distancia y se quitó el casco para preguntar si necesitaba ayuda. La mujer se volvió hacia él, y en ese momento, algo en su postura y en la forma en que se movía le produjo un escalofrío inexplicable que recorrió su columna vertebral. Su voz, cuando habló, sonaba extrañamente distante y musical, como si proviniera de muy lejos o de debajo del agua. Le dijo que su automóvil había sufrido una avería mecánica varios kilómetros atrás y que necesitaba desesperadamente llegar a Querétaro esa misma noche por una emergencia familiar que no podía explicar en detalle. Javier, aunque sintiendo una creciente incomodidad que no podía racionalizar, ofreció llamar a una grúa o a la policía de carreteras. Pero la mujer insistió con urgencia casi frenética en que no había tiempo para eso y le rogó que la llevara en su motocicleta, prometiendo que sería solo hasta la siguiente caseta de cobro donde supuestamente la esperaba alguien. Contra todos sus instintos que le gritaban que algo estaba terriblemente mal, Javier accedió, quizás porque su naturaleza solidaria superó su precaución, o quizás porque había algo en la mirada de la mujer que ejercía una extraña compulsión sobre él. Ella subió a la parte trasera de la motocicleta con un movimiento fluido y antinatural, y cuando Javier sintió su peso sobre el vehículo, notó algo inquietante. Era mucho más liviana de lo que debería ser una persona adulta, como si no tuviera sustancia real. Sus brazos, cuando lo rodearon por la cintura para aferrarse durante el viaje, estaban helados incluso a través de su chaqueta de cuero. Un frío que no era simplemente la temperatura baja de la madrugada sino algo mucho más profundo y perturbador, el frío de la tumba. Reanudó la marcha, pero inmediatamente notó que su motocicleta se comportaba de manera extraña, el motor tartamudeaba irregularmente a pesar de estar en perfecto estado mecánico. Y una sensación de pesadez antinatural lo invadía, como si estuviera atravesando agua espesa en lugar de aire. A través de su espejo retrovisor, intentó mirar el rostro de su pasajera, pero cada vez que lo hacía, solo veía sombras y una vaga silueta que parecía desenfocarse y cambiar constantemente, resistiéndose a ser vista claramente. Los minutos se estiraron como horas mientras conducía, y Javier comenzó a experimentar una creciente sensación de terror irracional que aumentaba con cada kilómetro recorrido. La mujer no hablaba, no se movía excepto para mantener su agarre en su cintura, y ese silencio absoluto era más aterrador que cualquier sonido. Entonces, cuando estaban aproximadamente a 3 kilómetros de la siguiente caseta, la mujer habló de nuevo, su voz ahora sonaba directamente dentro de su cabeza más que a través de sus oídos. Y lo que dijo congeló la sangre en sus venas: gracias por detenerte. La mayoría simplemente me ignoran y continúan su camino. Pero tú tienes buen corazón, así que te voy a advertir, en exactamente 2 kilómetros, un tráiler que se aproxima en dirección contraria perderá el control y cruzará el camellón central. Si continúas a esta velocidad, colisionarán exactamente en el kilómetro 149. Necesitas acelerar ahora. Javier, completamente aterrorizado pero sin saber qué más hacer, aceleró su motocicleta hasta alcanzar velocidades que normalmente consideraría temerarias en esas condiciones de niebla. Podía sentir el agarre de la mujer apretándose más, pero sus brazos ya no se sentían fríos sino completamente etéreos, como si estuviera siendo abrazado por el aire mismo. Cuando el velocímetro marcaba el kilómetro 149, vio con horror absoluto exactamente lo que ella había predicho: un enorme tráiler emergió de la niebla en el carril contrario, claramente fuera de control, sus luces girando salvajemente mientras el conductor luchaba desesperadamente con el volante. El vehículo masivo cruzó el camellón central exactamente en el punto donde Javier habría estado si no hubiera acelerado, estrellándose contra la barrera de contención con un estruendo metálico que resonó en la noche. Javier logró pasar ese punto segundos antes del impacto, su motocicleta rugiendo a máxima velocidad.
Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría en su pecho. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia atrás, el tráiler estaba volcado y en llamas, pero lo más inquietante era que la mujer ya no estaba en su motocicleta. Había desaparecido completamente sin hacer ruido, sin dar señal alguna de haberse bajado, simplemente se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. Javier detuvo su motocicleta al borde de la carretera, temblando incontrolablemente, y se dio cuenta de que el asiento trasero donde ella había estado sentada estaba cubierto de escarcha a pesar de que la temperatura ambiente era templada. Llamó a los servicios de emergencia para reportar el accidente del tráiler, y cuando las autoridades llegaron y tomaron su declaración, mencionó casualmente el encuentro con la mujer de negro. El oficial que recibió su testimonio palideció visiblemente y le mostró una fotografía vieja y desgastada que guardaban en la caseta. Era la misma mujer que Javier había recogido. Le explicaron que desde hace más de 15 años, múltiples motociclistas habían reportado encuentros con esa misma aparición en ese tramo específico de la autopista. Según la leyenda local, la mujer había muerto en un accidente de tráfico en ese lugar en el año 2002, cuando viajaba urgentemente hacia Querétaro para ver a su madre enferma, pero nunca llegó a su destino. Su espíritu aparentemente permanecía atrapado en esa carretera, repitiendo eternamente ese viaje que nunca completó en vida, y según algunos testimonios, ocasionalmente advertía a los viajeros sobre peligros inminentes, como si intentara evitar que otros sufrieran el mismo destino que ella. Algunos decían que solo aparecía a aquellos que tenían la bondad de detenerse para ayudar a un extraño en apuros, y que su advertencia era una forma de agradecimiento. El oficial mencionó que en varias ocasiones, motociclistas que la habían recogido habían evitado accidentes fatales gracias a sus advertencias sobrenaturales. Javier regresó a su casa esa mañana profundamente conmocionado, con una nueva perspectiva sobre los misterios que existen más allá de nuestra comprensión racional. Continuó trabajando como mensajero durante algunos años más, pero nunca volvió a viajar por ese tramo específico de la autopista durante la madrugada. Y cada año, en el aniversario del accidente de aquella mujer desconocida, Javier visita el kilómetro 145 y deja flores al borde de la carretera. Un pequeño gesto de agradecimiento hacia el espíritu que salvó su vida y le enseñó que el mundo es mucho más misterioso y complejo de lo que nuestra limitada percepción puede comprender, y que a veces, la línea entre los vivos y los muertos es tan permeable como la niebla que envolvía aquella autopista en esa noche inolvidable. En las carreteras costeras del estado de Veracruz, donde la humedad del Golfo de México se mezcla con la densa vegetación tropical creando un ambiente que parece pertenecer más a un sueño febril que a la realidad. Existe un puente antiguo conocido localmente como Puente de las Ánimas, construido durante la época del Porfiriato sobre un río que durante la temporada de lluvia se convierte en un torrente furioso pero que en época de secas es apenas un hilo de agua serpenteando entre rocas cubiertas de musgo. Este puente, de estructura de hierro oxidado y tablones de madera que crujen peligrosamente bajo el peso de los vehículos, ha sido escenario de numerosos accidentes a lo largo de su historia centenaria. Y los lugareños aseguran que está habitado por espíritus infantiles que juegan en sus alrededores durante las noches sin luna. Esta historia pertenece a un grupo de 3 motociclistas de Jalapa que en el verano del año 2013 decidieron emprender un viaje hacia las playas del sur de Veracruz, siguiendo rutas secundarias y pintorescos pueblos coloniales en lugar de las autopistas modernas. El líder del grupo era Tomás Reyes, un profesor de historia de 35 años apasionado por las leyendas y el folclor mexicano, acompañado por sus amigos Pablo y Ricardo, ambos en sus 30. Profesionales urbanos buscando escapar del estrés de la ciudad y reconectar con la naturaleza y la aventura. Habían planificado meticulosamente su ruta, pero como suele suceder en los viajes por carretera, terminaron desviándose del plan original cuando Tomás insistió en visitar cierto pueblo donde según había leído existía una iglesia franciscana del siglo XVII con murales poco conocidos.
Este desvío los llevó por caminos cada vez más estrechos y menos transitados hasta que, al caer la noche, se encontraron completamente perdidos en medio de la selva veracruzana, donde la vegetación se cerraba sobre el camino como un dosel verde que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Sus dispositivos GPS no funcionaban en esa área remota donde la señal de celular era inexistente, y las viejas mapas de papel que llevaban no mostraban claramente las rutas secundarias por las que ahora transitaban. Aproximadamente a las 10 de la noche, después de horas de conducir por caminos de terracería que se convertían en lodazales traicioneros, vieron finalmente una estructura que se elevaba sobre el río. El Puente de las Ánimas, aunque ellos no conocían aún ese nombre ni las historias que lo rodeaban. El puente parecía abandonado y en estado deplorable, pero era el único camino visible para cruzar el río. Y en la orilla opuesta podían distinguir las luces distantes de lo que esperaban fuera un pueblo donde podrían orientarse y encontrar alojamiento para la noche. A medida que se aproximaban, sus luces iluminaron algo extraño. Había figuras pequeñas moviéndose sobre la estructura del puente, siluetas que parecían ser niños jugando y corriendo de un lado a otro. Tomás, asumiendo que eran niños del pueblo cercano que no deberían estar jugando en un lugar tan peligroso a esas horas, detuvo su motocicleta e hizo señas a sus compañeros para que hicieran lo mismo. Apagaron sus motores y Tomás gritó hacia el puente en tono amigable, preguntando a los niños si sus padres sabían que estaban ahí y sugiriendo que era peligroso jugar en ese lugar. La respuesta que recibieron fue escalofriante. Las risas agudas de niños pequeños resonaron en la noche, pero no eran risas de alegría sino algo más inquietante, risas que contenían un tono burlón y ligeramente malévolo. Las figuras se detuvieron en su movimiento y se volvieron hacia los motociclistas, y cuando las luces de las motocicletas las iluminaron directamente, los tres hombres sintieron un terror visceral que los paralizó momentáneamente. No eran niños normales, sus rostros estaban demacrados y sucios, sus ropas eran harapos empapados como si acabaran de salir del río. Y sus ojos brillaban con una luz antinatural que no reflejaba sino que emanaba desde el interior, como brasas encendidas en cuencas oscuras. Pablo, quien había permanecido más atrás, fue el primero en notar algo aún más perturbador. Estos niños no proyectaban sombras a pesar de estar directamente iluminados por las poderosas luces de las motocicletas. Ricardo, el más pragmático del grupo, intentó racionalizar lo que veían, sugiriendo que quizás era un efecto de la niebla que se elevaba desde el río combinado con su cansancio después de horas de conducir. Pero su voz temblaba revelando que él mismo no creía en sus propias palabras. Los niños espectrales comenzaron a moverse hacia ellos con una coordinación antinatural, sus movimientos eran espasmódicos y rápidos como los de marionetas manipuladas por un titiritero invisible. Sus bocas se abrían desmesuradamente mientras reían, mostrando dientes que parecían demasiado afilados y numerosos para una boca infantil. Tomás, reuniendo todo su coraje, aceleró su motocicleta y gritó a sus compañeros que lo siguieran inmediatamente, que cruzaran el puente sin detenerse sin importar qué sucediera. Rugieron hacia la estructura desvencijada mientras los niños fantasmales corrían hacia ellos desde todas direcciones, materializándose desde las sombras y desde el agua misma. Como si el río hubiera vomitado docenas de espíritus que ahora convergían sobre los motociclistas aterrorizados. Los tablones del puente crujieron alarmantemente bajo el peso de las motocicletas, y Tomás podía sentir que algunos cedían parcialmente bajo sus ruedas, amenazando con precipitarlo al río Negro que fluía varios metros más abajo. Los niños fantasmas trepaban por los lados del puente, sus manos pequeñas y pálidas alcanzando hacia las motocicletas como si intentaran detenerlas o derribar a los conductores. Uno de ellos logró tocar el brazo de Ricardo, y el contacto fue como ser quemado con hierro helado, dejando una marca visible en su piel que dolía con una intensidad que ningún frío natural podría causar. Pablo, quien iba al final, sintió que múltiples manos pequeñas tiraban de su mochila intentando jalarlo hacia atrás, y tuvo que acelerar violentamente casi perdiendo el control en el proceso.
A mitad del puente, donde la estructura parecía más débil y peligrosa, las 3 motocicletas pasaron casi simultáneamente sobre una sección de tablones que cedieron inmediatamente después con un crujido ensordecedor, cayendo al río y creando un hueco que habría hecho imposible el paso de cualquier vehículo que viniera después. Los niños espectrales permanecieron en el lado del puente del que venían, incapaces o no dispuestos a cruzar completamente al otro lado. Sus gritos y risas siguiendo a los motociclistas mientras estos aceleraban por el camino del otro lado hasta que finalmente esos sonidos se desvanecieron en la distancia. No se detuvieron hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Coscomatepec, donde finalmente encontraron una posada y pudieron recuperar el aliento y procesar la experiencia traumática que acababan de vivir. El dueño de la posada, un hombre mayor llamado Don Esteban, escuchó con expresión grave mientras relataban lo sucedido, y cuando mencionaron el puente y describieron a los niños, asintió solemnemente como si hubiera escuchado esa historia muchas veces antes. Les contó la tragedia que había ocurrido en ese lugar en el año 1958. Una excursión escolar que regresaba de un día de campo cruzaba el puente cuando una sección del mismo colapsó debido a la podredumbre de la madera y la corrosión del metal. El autobús escolar cayó al río que en ese momento, durante la temporada de lluvias, fluía con fuerza devastadora. 22 niños y 3 maestros perecieron ahogados, muchos atrapados dentro del vehículo sumergido, otros arrastrados por la corriente hacia el mar donde nunca fueron encontrados. Desde entonces, los espíritus de esos niños permanecen atrapados en ese puente, reviviendo eternamente su último momento de juego antes de la tragedia. Pero algo en su naturaleza había sido corrompido por la violencia de sus muertes y por décadas de existencia atrapada entre mundos. Ya no eran los niños inocentes que una vez fueron, sino algo más oscuro y resentido, entes que parecían culpar a los vivos por seguir existiendo mientras ellos permanecían congelados en ese momento terrible. Don Esteban advirtió que el puente debería haber sido demolido hace décadas. Pero las autoridades locales no tenían fondos para construir uno nuevo y los espíritus aparentemente impedían cualquier intento de reparación o demolición, causando accidentes y enfermedades a los trabajadores que se atrevían a intentarlo. Los 3 motociclistas permanecieron en ese pueblo durante 2 días, recuperándose del shock y esperando a que la marca en el brazo de Ricardo, que se había convertido en una quemadura en forma de mano infantil perfectamente delineada, comenzara a sanar. Cuando finalmente continuaron su viaje, tomaron la carretera principal sin importar cuántos kilómetros adicionales significara, jurando nunca más aventurarse por caminos desconocidos después del anochecer. Años después, Tomás investigó los registros históricos y confirmó cada detalle de la historia de Don Esteban, encontró fotografías en periódicos viejos del accidente, listas de nombres de los niños fallecidos y docenas de reportes de encuentros sobrenaturales en ese puente a lo largo de las décadas. Ricardo todavía lleva la cicatriz en su brazo, un recordatorio permanente de que existen fuerzas en este mundo que no pueden ser explicadas por la ciencia o la razón, y que algunos lugares están tan impregnados de tragedia que se convierten en portales donde el pasado y el presente se entrelazan de formas que desafían nuestra comprensión. Las montañas de Michoacán guardan secretos ancestrales en sus bosques de pinos y oyameles, donde la niebla perpetua se enreda entre los árboles antiguos y los caminos serpenteantes parecen conducir tanto hacia destinos terrenales como hacia dimensiones desconocidas. En esta región, particularmente en las carreteras que conectan los pequeños pueblos purépechas cerca de Uruapan, circula una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación, la historia de la procesión fantasma. Un cortejo fúnebre espectral que aparece en ciertas noches del año recorriendo antiguos caminos que ya no existen en los mapas modernos pero que permanecen grabados en la memoria del paisaje mismo. Esta historia final involucra a Arturo Villaseñor, un motociclista solitario de 47 años que trabajaba como paramédico y que frecuentemente viajaba entre comunidades rurales proporcionando atención médica básica donde los servicios de salud eran escasos o inexistentes.
Arturo era conocido en la región por su dedicación inquebrantable y su disposición a viajar a cualquier hora del día o la noche cuando alguien necesitaba ayuda médica urgente. Era el Día de Muertos del año 2019, específicamente la noche del 1 de noviembre cuando, según la tradición mexicana, las almas de los difuntos adultos regresan del más allá para visitar a sus seres queridos. Arturo había recibido una llamada de emergencia desde una comunidad remota llamada Cherán, donde una mujer embarazada estaba experimentando complicaciones y necesitaba ser trasladada urgentemente a un hospital en Uruapan. A pesar de que era casi medianoche y la niebla había descendido sobre las montañas como una mortaja espesa que reducía la visibilidad a apenas unos metros, Arturo no dudó en preparar su motocicleta equipada especialmente con compartimentos para suministros médicos y emprender el viaje. La carretera que conocía normalmente era relativamente directa, pero esa noche, debido a un derrumbe reciente que había cerrado la ruta principal, se vio obligado a tomar un desvío que lo llevó por caminos más antiguos y menos mantenidos. Caminos que serpenteaban profundamente en el corazón de los bosques donde la civilización moderna parecía retroceder ante la presencia abrumadora de la naturaleza y algo más. Algo intangible que hacía que el aire mismo se sintiera cargado de presencias invisibles. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando Arturo notó algo inusual adelante, una larga fila de luces parpadeantes que se movían lentamente por el camino, bloqueando completamente el paso. Al principio asumió que se trataba de una procesión religiosa, algo no inusual durante las celebraciones del Día de Muertos en las comunidades indígenas de Michoacán, donde las tradiciones prehispánicas se mezclan con el catolicismo creando ceremonias únicas y profundamente espirituales. Sin embargo, a medida que se aproximaba, reduciendo su velocidad hasta detenerse completamente, comenzó a percibir detalles que contradecían esa explicación racional. Las luces no provenían de velas o antorchas ordinarias sino de faroles antiguos del tipo que no se había usado en décadas. Faroles de aceite que emitían una luz amarillenta y parpadeante que parecía no iluminar realmente el entorno sino crear bolsillos de oscuridad más profunda. Las figuras que portaban estos faroles estaban vestidas completamente de negro con trajes y vestidos de luto que correspondían a estilos de principios del siglo XX, y caminaban en absoluto silencio excepto por el sonido rítmico de sus pasos que parecían resonar con más fuerza de lo que debería ser posible. En el centro de la procesión, cargado por 6 hombres cuyos rostros estaban ocultos bajo sombreros de ala ancha, había un ataúd de madera oscura adornado con flores que Arturo no pudo identificar. Flores que parecían tanto marchitas como extrañamente vitales al mismo tiempo. Arturo, siendo una persona práctica y acostumbrada a situaciones inusuales debido a su profesión médica, se bajó de su motocicleta y se acercó respetuosamente a la procesión con la intención de pedir permiso para pasar, explicando que tenía una emergencia médica que atender. Sin embargo, cuando estuvo lo suficientemente cerca, sintió un frío antinatural que penetraba a través de su ropa y llegaba hasta sus huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la montaña. Las figuras continuaban su marcha como si él no existiera, sus rostros permanecían ocultos o girados de tal manera que nunca podía verlos directamente. Y cuando intentó tocar el hombro de una de las figuras para llamar su atención, su mano pasó a través de la tela como si atravesara humo espeso, sintiendo una resistencia viscosa pero no encontrando sustancia sólida. Fue entonces cuando la terrible realización lo golpeó: esto no era una procesión de personas vivas sino algo completamente diferente. Una manifestación de fuerzas que no debería ser posible según todo lo que conocía sobre la realidad y el mundo natural. El pánico comenzó a apoderarse de él, pero Arturo forzó su mente racional a mantener la calma, recordando que alguien dependía de su ayuda y que no podía permitir que el miedo lo paralizara. Caminó junto a la procesión intentando encontrar su final para poder rodearla, pero sin importar cuánto avanzaba, la fila de figuras espectrales parecía extenderse infinitamente tanto adelante como atrás. Como si hubiera quedado atrapado en un bucle temporal o espacial donde las reglas normales de la distancia y la geometría ya no aplicaban. Entonces escuchó algo que heló su sangre,
un canto fúnebre en lengua purépecha, entonado por voces que sonaban como si vinieran de profundidades insondables. Voces que no eran exactamente masculinas ni femeninas sino algo intermedio y profundamente antinatural. Las palabras que captaba hablaban de muerte, de viajes al inframundo, de almas atrapadas entre mundos esperando liberación. Entre las figuras enlutadas comenzó a notar presencias más pequeñas, niños vestidos de blanco que caminaban entre los adultos de negro, creando un contraste visual que era a la vez hermoso y aterrador. Estos niños espectrales giraban sus rostros hacia él cuando pasaba, y sus ojos eran pozos de oscuridad absoluta que parecían absorber la luz más que reflejarla. Arturo recordó entonces algo que su abuela le había contado cuando era niño, historias sobre las procesiones de muertos que aparecían en ciertos lugares durante el Día de Muertos. Manifestaciones de almas en tránsito que recorrían caminos antiguos hacia sus destinos finales. Su abuela le había enseñado que la única forma de liberarse de tales encuentros era mostrar respeto absoluto, unirse brevemente a la procesión caminando con ellos sin mirar directamente a ninguna de las figuras, y luego separarse gradualmente cuando llegaran a una encrucijada. Recordando estas instrucciones, Arturo regresó a su motocicleta, la apagó completamente y comenzó a empujarla lentamente mientras caminaba junto a la procesión fantasmal, manteniendo su mirada baja y murmurando oraciones que medio recordaba de su niñez. La procesión pareció aceptar su presencia, o quizás simplemente no le prestaba atención, y continuó su marcha sobrenatural. El tiempo perdió todo significado durante esta caminata, podría haber sido minutos u horas, la percepción de Arturo estaba completamente distorsionada. Eventualmente, el camino se dividió en una encrucijada marcada por una cruz de piedra antigua cubierta de musgo, y mientras la procesión continuaba por el camino principal, Arturo se desvió lenta y respetuosamente hacia el camino secundario, nunca volteando la mirada hacia atrás. Empujando su motocicleta hasta que la distancia y la niebla ocultaron completamente las luces parpadeantes de los faroles espectrales. Solo cuando el silencio absoluto reemplazó al sonido de los pasos rítmicos se atrevió a mirar hacia atrás, encontrando únicamente oscuridad y niebla, sin señal alguna de que la procesión hubiera existido. Encendió su motocicleta con manos temblorosas y continuó hacia Cherán, llegando finalmente justo cuando el sol comenzaba a aparecer en el horizonte, disipando la niebla y trayendo la realidad reconfortante del mundo diurno. Ayudó exitosamente a la mujer embarazada, transportándola al hospital donde tanto ella como su bebé recibieron el cuidado necesario y ambos sobrevivieron sin complicaciones. Días después, Arturo regresó a esa área durante el día para identificar exactamente dónde había ocurrido su encuentro con la procesión fantasmal. Encontró la encrucijada con la cruz de piedra, pero lo que descubrió allí lo dejó sin palabras. El camino por donde había visto marchar a la procesión ya no existía, había sido reclamado por el bosque décadas atrás. Cubierto por árboles que tenían claramente más de 50 años de edad, haciendo físicamente imposible que cualquier grupo de personas pudiera haber caminado por allí. Preguntó a los ancianos del pueblo cercano sobre lo que había experimentado, y le confirmaron la leyenda: cada año durante el Día de Muertos, las almas de aquellos que murieron sin recibir los rituales funerarios apropiados durante la época de la Revolución Mexicana recorren ese antiguo camino en una procesión eterna, buscando el descanso que les fue negado en vida. Aquellos que son lo suficientemente desafortunados o quizás afortunados para encontrarse con esta procesión deben mostrar el máximo respeto, pues los muertos son poderosos durante estas noches sagradas cuando el velo entre los mundos se adelgaza hasta casi desaparecer. Arturo nunca habló públicamente sobre esta experiencia excepto con aquellos pocos que conocían y respetaban las antiguas tradiciones, pero cada año durante el Día de Muertos regresa a esa encrucijada con la cruz de piedra y deja ofrendas de flores, velas y alimentos, honrando a aquellas almas errantes y agradeciendo silenciosamente que le permitieran continuar su camino aquella noche cuando los muertos caminaban libremente por las montañas de Michoacán, recordándole a él y a todos los que escuchan esta historia que el mundo es mucho más misterioso de lo que nuestra limitada percepción puede comprender.
y que los motociclistas que recorren las carreteras solitarias de México durante las noches sagradas deben siempre viajar con respeto, precaución y un profundo reconocimiento de las fuerzas antiguas que todavía habitan estos caminos.